Bien, pues vamos a iniciar primero compartiendo lo mucho o poco que hayamos alcanzado a leer. ¿Quién de los dos quiere compartirme de qué trata el documento? Luis Enrique, Adelante, Luis Enrique. Sí, pues nos dice de las diferentes tipos de aprendizajes que podemos llegar a emplear. A mí me gustó el primero, que es donde estoy haciendo el templo del saber, que es el Ujú. modelo centrado en la enseñanza. Igual me pone como opción los modelos pedagógicos que están centrados en la enseñanza, que son por parte, unos son por parte del profesor y unos son por parte de los alumnos, ¿verdad? Porque también vienen en los diferentes modelos centrados, los diferentes tipos de modelos que podemos encontrar de aprendizaje. Ya usted nos dio las pautas para que nosotros hagamos unas estrategias o diseñar dos estrategias de aprendizaje de lo que nosotros hayamos entendido o podamos implementar para llevar un aprendizaje efectivo en el aula, ¿no? En este caso, por ejemplo, está también aprender a aprender. Hay varios, la perspectiva desde Outwell también está ahí. Y aquí me gusta el significativo. Estaba viendo si estaba entre el primero y el segundo, si uno hacer un resumen y el otro un ejemplo, ¿verdad? Como Ujú. le comentaba. Perfecto. Ahora sí, Luis Frías, ¿tú qué opinas sobre el documento? pues estaba viendo prácticamente las diferencias entre el centrado en la enseñanza y en el aprendizaje. Por ejemplo, en la enseñanza tenemos al alumno que nada más reacciona a las actividades que realiza el maestro. Y Ujú. en el centrado en el aprendizaje, ahí tenemos al alumno activo. Y Ok. también estaba viendo que pues la función del docente no es reducirse a solo transmitir la información y un facilitador del aprendizaje, y que tiene que ser un guía, un orientador que proporciona la ayuda pedagógica ajustada a sus competencias, pues. Correcto. Bien. No se preocupen porque no lo han terminado. Tienen para entregarlo en el transcurso del día y de la semana, ¿sí? Bien, vamos a continuar con esta última parte, que son ya las estrategias de aprendizaje. En la primera parte de la clase inicié con las estrategias de enseñanza. Ahora son las estrategias de aprendizaje. Respecto a esto, ¿qué entendemos con las estrategias de aprendizaje? Primero, pues son parte del proceso entre este binomio que es la enseñanza-aprendizaje. Se va a enfocar mucho en los métodos, en las técnicas, en las actividades, en la secuencia y en los recursos que empleamos como docentes con los alumnos. Y en este caso, los alumnos se apropian de estas estrategias que en algún otro modo lo van a emplear, ya sea para la clase o en alguna otra clase o situación de enseñanza. Bien, estas estrategias de aprendizaje van a hacer referencia a los procedimientos o recursos que van a utilizar los estudiantes. Fíjense bien. Entonces, si en las estrategias de enseñanza son los recursos o técnicas que emplea el docente, estas mismas estrategias, pero son de aprendizaje, las va a emplear el alumno. Ya no las va a trabajar el docente. El alumno se va a apropiar de ellas de manera consciente, reflexiva, intencionada para alcanzar sus objetivos de aprendizaje. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser posible esto? Bueno, esto se hace posible mediante la comprensión de los textos académicos, de la composición de los textos, en una situación problemática, en una resolución de problemas, llámese matemáticos, llámese de lógica, problemas en una situación de lenguaje. Por ejemplo, hace 8 días en la clase, Luis nos compartía una actividad donde tuvimos que analizar, reflexionar para posteriormente dar a conocer qué era lo que estábamos leyendo y cómo se asemejaban estos diferentes estilos de texto que nos compartía.
Bien, fíjense cómo cambian las estrategias de enseñanza de las que tú propones como docente a las estrategias de aprendizaje que el alumno opta para una situación. Los organizadores gráficos, ¿qué representan? Primero, pues son representaciones visuales que van a comunicar la estructura lógica del material educativo. ¿Cuáles pueden ser? Ya los analizamos en el primer momento. Diagrama de llaves, diagramas de árbol, círculos de conceptos, mapas y redes conceptuales. Sin embargo, la diferencia es que aquí yo no le estoy pidiendo al alumno que lo haga. En la estrategia de enseñanza, yo digo y dicto, ok, para el texto que vamos a leer, vamos a realizar un cuadro sinóptico. Entonces, yo estoy optando por el recurso. Sin embargo, si ustedes se dieron cuenta, ¿qué les dije al momento de realizar la lectura? Que escogiéramos dos estrategias para la lectura, ¿no? Como sintetizar o algo así. Pero nos Efectivamente, dejó a nuestro criterio de cuál estrategia usar. efectivamente. Entonces, si ustedes hubiesen ido por los organizadores gráficos, que sí lo hicieron, ustedes dentro de estos organizadores que ya conocen, se adueñan de uno y se apropian. Y entonces trabajan sobre ello y sobre ello van a presentar su contenido. Los organizadores previos que yo puedo disponer son los mismos que el alumno puede tomar en una situación de aprendizaje. Supongamos que al inicio de mi clase partía de un texto, que llegué a clase y les dije, ok, tenemos este texto, lo vamos a leer, tenemos 5 minutos para leer este texto y a partir de este texto ustedes me van a realizar un organizador previo de la clase. Posteriormente lo van a ir complementando. Vamos a realizar este organizador en 3 momentos, al inicio, en el desarrollo y al término de la clase. Entonces, el alumno solamente completa la primera parte. ¿Qué estoy entendiendo del texto? ¿Qué me dice el texto? La segunda parte lo completa cuando yo le indico, entonces, después de lo que yo dije en la clase del desarrollo de los contenidos, entonces le pido que complete lo que entendió y en la conclusión, lo que comprendió de todo lo que ya vimos en clase. Estos organizadores se dan en 3 momentos. Las analogías, volvemos a retomar la primera parte, pero entonces ya no es el maestro quien lo pone en práctica. Ya no soy yo quien va a realizar esta analogía, es el alumno que en una exposición a sus compañeros, al grupo, a cualquier público, entonces va a dar a conocer este tipo de estrategia para lo que él aprendió, cómo lo aprendió y cómo lo está aplicando. Y esto se da muchas veces en las exposiciones. En todas las exposiciones nosotros tendemos a realizar analogías del aprendizaje. La metáfora. La metáfora es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí el alumno lo que busca es ejemplificar y explicar conceptos clave. Y en la metáfora podemos encontrar muchos tipos de metáfora, pero muchas veces nos vamos por la metáfora que es de comparación, donde analizo lo que estoy aprendiendo y después lo comparo con lo que voy o cómo lo voy a poder desarrollar en la vida cotidiana. Un ejemplo, utilizamos la metáfora muchas veces en la clase de matemáticas. Estoy trabajando con el tema de capacidad de volumen, ¿sí? O medidas de capacidad. Entonces, yo como docente llego y les digo a los alumnos, estas son las medidas de capacidad. Les doy la clase, hacen los ejercicios en su cuaderno, responden los problemas que yo les doy en clase, reviso, cierro mi clase. Ok, pero ahora, ¿cómo utilizan la metáfora? Bueno, cuando dejo una tarea, cuando ellos se enfrentan a la vida cotidiana y entonces dicen, ah, ok, de lo que aprendí en clase, ¿cómo lo puedo utilizar? La palabra clave aquí es cómo lo puedo utilizar. Si ya me dijo que un medio fraccionario de volumen es igual a 500 mililitros, entonces en la vida cotidiana lo comparo.
con lo que compro, con lo que vendo, con lo que me encuentro en el súper, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya le estoy dando un significado a esta estrategia. Y por último está la exploración en la web. Aquí es muy importante, ¿por qué? Porque esta estrategia permite que el alumno conozca la información que hay en la red con lo que él ya conoce, ¿sí? Entonces lo complementa. Lo que necesitamos realizar aquí es muy importante como docentes es ver de dónde están sacando esta información y cómo la están utilizando. Eh, Muchas veces lo realizamos en la investigación y en la investigación tenemos que ser muy puntuales. ¿De dónde está tomando esta información? Si en la web que lo está tomando es verídica, si es confiable, ¿sí? Son dos aspectos muy importantes, que sean verídicos y confiables. Muchas veces los alumnos, ¿cuáles son los tres sitios de internet a los que acuden mucho y que son prácticamente de donde van a sacar la información? Del primero que les aparece. Del primero, ¿cuál es la plataforma de la que todos hemos utilizado alguna vez? Wikipedia. Wiki, Ajá, el blog o el Rincón del Vago, ¿sí? el rincón Entonces, del vago, ajá, buenas tareas. buenastareas.com. Y no, aquí es indispensable que enseñemos a los alumnos que hay sitios académicos. Por ejemplo, ustedes como docentes no deberían buscar en internet directamente sus temas, sino hay una plataforma específica para ustedes, que es el Google Académico. Y en Google Académico, todos los trabajos que encuentres ahí son confiables y son verídicos. Y muchas de las veces prácticamente lo que estás buscando ya está ahí, ¿sí? Entonces, para no andar como, pues de todas las posibilidades que me da Google general, me enfoco en Google Académico. Y hay muchas otras plataformas que son justamente para estos trabajos académicos. Bien, las estrategias didácticas son aquellas que el docente va a emplear para la evaluación del desempeño de los alumnos. Eso es importante, ¿por qué? Porque va a buscar el logro de los objetivos. Y el logro de los objetivos debe de caminar en torno a la enseñanza y aprendizaje que se generaron en los contenidos dados en la clase magistral o en la investigación que haya realizado el alumno. ¿Cuáles son esas estrategias didácticas docentes que nos ayudan a formar competencias? Primero es que nosotros como docentes tenemos que prestar mucha sensibilidad ante el alumno con la forma en cómo aprende, ¿sí? Otra estrategia es la atención que le prestamos al alumno. Otra estrategia es cómo adquiere la información. Y muchas de las veces el alumno va a adquirir la información de tres formas diferentes: visual, kinestésico o auditivo. La personalización de la información. Aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces veo qué estrategias de aprendizaje el alumno está utilizando. Y muchas veces nosotros como docentes queremos que solamente sean nuestras estrategias de enseñanza y no. Por ejemplo, entre ayer y hoy que estoy revisando sus apuntes, veo apuntes muy largos, veo apuntes muy cortos, veo apuntes donde utilizaron mapas, donde utilizaron diferentes situaciones, ¿sí? De aprendizaje que ustedes ya han adquirido y los estoy tomando en cuenta y son válidos. Pero muchas veces el docente dice, no, yo no lo pedí así, yo lo pedí de esta forma. Ojo, ¿qué tenemos que realizar cuando pasa estas situaciones o cuando nos enfrentamos a esto? Y muchas veces somos muy recios en este aspecto. Esa como yo lo pedí. Yo en lo personal, y hablo por mí, si la información es válida, si el problema que el alumno está solucionando es bueno y llegó a la finalidad que es el objetivo alcanzado, es válido, ¿sí? Y entonces también ahí tenemos que ser muy flexibles en cómo el alumno personaliza la información. Y en esa personalización de la información le va a ayudar a la siguiente estrategia, que es la recuperación. Porque entonces cuando yo quiera que el alumno estudie sobre eso, cómo adquirió, cómo personalizó su información, es cómo va a recuperar la información. Es de donde se va a basar. La cooperación, que es muy importante cuando realizo los trabajos entre pares, en equipos, en grupo, cómo entre ellos también generan esta transferencia de información.
Y muchas veces no es solamente del maestro al alumno. Muchas veces ni siquiera nosotros nos damos a entender en los temas que queremos dar a conocer. Y es indispensable que esta transferencia de información también exista entre ellos, ponerlos a trabajar en conjunto, que compartan qué es lo que lograron entender de la clase. Y a veces el lenguaje entre alumnos es muy importante e indispensable. La actuación es importante, tanto del docente como el alumno. ¿Cuál es la función del docente de frente a la enseñanza y cuál es la función del alumno de frente al aprendizaje? La valoración, que prácticamente será lo último, ¿cómo evalúo este proceso de enseñanza? Y en la evaluación conocemos diferentes. A ver, Luis, ¿qué tipos de evaluación conocemos, Luis Enrique? Tipos de evaluación. Formativa, Sumativa, formativa, ¿qué más? sumativa, eh, ¿dónde están entonces? A esto. Formativa, sumativa, déjenme ver. Ayúdame, Luis. A ver, Luis Frías. Diagnóstica, formativa, sumativa, es los únicos que más o menos me acuerdo. La autoevaluación, la coevaluación, Coevaluación, la heteroevaluación, letroevaluación. ¿sí? Entonces, todas estas estrategias didácticas las puedo emplear y no solamente aquella que estoy dictando yo como maestro. La evaluación, les aplico un examen y punto. No, también lo puedo realizar con los otros tipos de evaluación. Eso es indispensable. Bien, con esto vamos a terminar, con este esquema vamos a terminar nuestra clase y prácticamente la estrategia didáctica que nos va a proporcionar, primero, motivación hacia el proceso de enseñanza. Segundo, información que podemos dar a conocer o que el alumno puede adquirir. Y las orientaciones para realizar sus aprendizajes. Estas estrategias didácticas se basan en dos aspectos: las técnicas de enseñanza que el docente emplea y las técnicas de aprendizaje que el estudiante elige para desarrollar su proceso de aprendizaje. Y este proceso de aprendizaje tiene que ir muy de la mano con el documento que nosotros estábamos leyendo, el aprendizaje significativo. ¿Cómo es el aprendizaje en los diferentes contextos? Y creo que lo más importante aquí debe ser ese aprendizaje significativo. Si el aprendizaje que yo estoy desarrollando no le significa al alumno, entonces busco la manera en cambiarlo. Busco otras estrategias para que el alumno las adquiera. ¿Dudas? No, profe. ¿Una? Profesor, ¿nos comparte esas diapositivas? ¿No? Claro que sí. Te los ¿Nos comparto. puede compartir? Sí. Para tenerla, está muy interesante, por favor, ¿no? Muy bien. Entonces, actividad de clase es terminar su evidencia y tarea para la próxima semana, continuar con su proyecto. ¿Estamos? Está muy bien. Ok, De todas maneras, les comparto la clase grabada en la plataforma y el documento. ok, Y profe. las diapositivas. Sí, Gracias. nos vemos la próxima semana. Bonito fin. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profesor. Muy bien.